Nos situamos en un lugar secreto. Dicen que es una de las bases más ocultas y más enigmáticas de los Estados Unidos. Que en su interior se guardan restos de presuntos no identificados. Es el Hangar 18. Y hablamos de este asunto con uno de los investigadores del momento, con un ufólogo, con un estudioso que ya ha estado en alguna ocasión con nosotros y que es un placer volver a recibirlo. José Antonio Caravaca, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Encantado otra vez de estar aquí contigo. Buenas noches. Tanto hablar del Área 51, lo importante, lo fascinante, lo clásico, lo añejo en cierto modo, se encuentra ahí en el Hangar 18. No tiene nada que ver con esa base aérea de Nellis en Nevada, sino con Wright Patterson, ¿no? Sí, porque hace ya unas cuantas décadas que se viene hablando de que en los Estados Unidos existe un lugar, una base recóndita, secreta, confidencial, en la cual los militares tienen guardado todo lo relacionado con el tema OVNI e incluso, fijaros, tienen restos de platillos volantes estrellados e incluso a sus ocupantes. Y esto no está en el famoso hangar, en el famoso Área 51, sino que, como digo, desde la década de los 70 se rumorea con la existencia de este Hangar 18, que sería el lugar destinado para recoger todas las evidencias relacionadas con el fenómeno OVNI. ¿Qué tipo de reacción a todas las informaciones, que son muchas, que han surgido en los últimos tiempos, los últimos decenios, qué tipo de reacción ha tenido sobre el Hangar 18 el ejército, el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, el primero que oyó hablar de la existencia de este mítico lugar fue, al parecer, un profesor de la Universidad de Florida, perteneciente al grupo ufológico MUFON, allí en Estados Unidos, el profesor Robert Spencer, que, al parecer, a principios de la década de los 70 del siglo pasado, consiguió hablar con un oficial de alto rango que había estado destinado en la base de Wright Patterson y le informó que allí existía un lugar al que denominaban el Hangar 18, donde tenían restos de un platillo volante y, como te decía, los restos de sus ocupantes. Con el paso del tiempo, este profesor llegó a hablar con otras personas, con otros empleados del Hangar 18, entre ellos un biólogo que examinó los cuerpos y le llegó a confesar que en el Hangar 18 había hasta 12 cuerpos de seres que habían recuperado de un accidente OVNI que se había producido en el sudoeste norteamericano. Tal fue el impacto de la noticia en los medios de comunicación, que sirvió de inspiración a una película que llevaba precisamente el nombre de Hangar 18, que fue la que de alguna manera arraigó en la mitología ufológica mundial la existencia de este que se consideraba mítico lugar en los Estados Unidos. Claro, ahora mismo hay muchos oyentes que, imagínate, que igual les suena por primera vez esto y están quedándose ojipláticos con lo que estás contando. Bueno, a nosotros, a los de cierta edad ya como, claro, es como un clásico. Bruno y a mí ya no nos resulta un clásico que ha ido perdiendo fuerza en favor de ese Área 51 al que todos dirigen la mirada actualmente. Claro, pero que sabes que el Área 51 es como que está ahora, bueno, y después de toda esa quedada y esas redes sociales, como que ya no está tan perseguida, ni que piensan que está con esos restos de ovnis, ni que tienen tanto secreto guardado. Entonces, ahora al recuperar este Hangar 18, yo lo que te quiero preguntar es, en este Hangar 18, además de militares, has dicho que habría biólogos, habría científicos que intentaban, por un lado, tanto averiguar de qué estaban hechos o cómo era la composición, ADN o lo que fuera que tuviesen estos extraterrestres, y luego, por otro lado, la tecnología también de esos restos de ovnis. Claro, y es que
fíjate, el hangar 18 lo situaban estas fuentes en una base militar muy concreta y muy conocida por todos los investigadores del fenómeno OVNI en los Estados Unidos. Estamos hablando de la base de Wright-Patterson, y curiosamente, en este sentido del que tú mencionabas, en dicha base existe una unidad militar formada por diferentes especialistas, científicos, analistas de todo tipo, que se dedicaban y se dedican a clonar todo tipo de tecnología que obtienen de los ejércitos enemigos. Por tanto, es curioso que todas las informaciones que están relacionadas con la recuperación de platillos volantes, sobre todo, como os decía, desde finales o desde mediados del siglo XX, pues estén relacionados precisamente con la base de Wright-Patterson, y el hangar 18 estaría situado en el interior de dicha base, pero hasta hace muy poco era considerado simplemente un rumor. Lo que ocurre es que ha habido investigaciones, algunas de ellas conducidas por Tom Carey, que es un famoso y conocido ufólogo norteamericano, que ha descubierto que dentro de la base de Wright-Patterson hay específicamente un lugar que se denomina Hangar 23, pero en su interior hay un edificio que le llaman el edificio 18/18G, y según le comentaron, es conocido el hangar no por su denominación original, que sería 23, sino como el hangar 18, y esto de alguna manera, después de muchísimo tiempo de especulación, de rumores, de que ya se convirtió prácticamente en una especie de leyenda urbana dentro de la comunidad ufológica norteamericana, la posible o no existencia de este lugar, pues de alguna manera parecía que había una confirmación. Uno de los sitios sobre los que se ha hablado también, que casi parecía una leyenda urbana, pero no, ha habido una confirmación más o menos oficial de su existencia. Es la habitación azul, la Blue Room. Parece que existía ese lugar. Claro, es que fíjate que nos iba a decir a nosotros, Bruno, que muchas de las cosas que leíamos, veíamos en infinidad de documentales, en revistas, y que parecían más bien rumores que no tenían ni pies ni cabeza, que no se llegaban nunca a confirmar, pero con el paso del tiempo y cuando prácticamente estaban ya olvidadas, porque hay muy pocos aficionados actualmente de la era digital que recuerden ni tan siquiera el hangar 18 y mucho menos la habitación azul, pues curiosamente un investigador canadiense, creo recordar, Grant Cameron, en el 2012 consiguió una desclasificación de documentos que hablaban de que el Centro de Inteligencia Aérea y Espacial tenía un lugar que denominaban la habitación azul. Y os pregunto, ¿en qué base creéis que estaba este lugar? ¿El cuál? En Wright-Patterson. Claro. Pues se van uniendo, parece que todo va apuntando en una dirección, y en me el estado de imagino Ohio tenemos que decir, Sí, y también que todos los rumores que vinculan Roswell o los restos que se encontraron allí en el desierto en 1947, porque esto viene, como os decía, desde mediados del siglo pasado, pues siempre se ha asociado la base de Wright-Patterson como el lugar donde fueron conducidos vía aérea todo lo que se encontró, todo lo que se halló en aquel verano de 1947 en Roswell, Nuevo México. En esa habitación azul que acabas de mencionar, ¿por qué es tan importante? ¿Qué es lo que hacían? Claro, supuestamente, porque estamos hablando de ya también de una manera tampoco que se ha podido delimitar o concretar, pero se cree que en el hangar 18 estaría, digamos, todos los elementos físicos del fenómeno, restos de platillo, los cuerpos de los supuestos ocupantes, y en la habitación azul estaría destinada a recopilar, almacenar, archivar
toda la información, los expedientes, los avistamientos, las fotografías, las filmaciones referentes al tema OVNI, por tanto lo tendrían bien estructurado. Yo recuerdo leer hacía muchísimos años los libros de Bradley Steiger, por ejemplo, Sí. Contactos extraterrestres, creo que también el de Antonio Rivera, Las máquinas del cosmos, mencionaban muchos testimonios de gente del entorno y de las cercanías de Roy Patterson que veían a esos finales de los años 40, comienzos de los 50, llegar extraños camiones con lonas, y que parece que una de esas cosas que iba dentro de esas lonas tenía que ver con Roswell, pero es que en esa época Roswell era solo uno de los muchos casos que ya existían entonces, pero ni mucho menos el más importante. Claro, es que precisamente casi cualquier noticia relacionada con el tema OVNI y con supuestos estrellamientos y recuperación de objetos, pues se vinculaban a la base de Wright Patterson, y también, que sería otro elemento más que sumar a todas esas sospechas que parecen apuntar a que esta base tiene muchos secretos en su interior, y es que fijaros, hay también un almacén dentro de Wright Patterson dedicado a la criogenización. Jolines. O sea que... Fíjate cómo, y también que lo que hay que dejarlo claro, por eso yo especifico cuando son cosas que están un poquito cogidas con pinzas, pero que a nivel oficial esta información sí es cierta, que tanto existe esa zona dedicada a la criogenización y aparte a la clonación de tecnología de potencias extranjeras. Eso es cierto, y fijaros que eso se ha conocido con el tiempo, y curiosamente cuando, bien lo decía Bruno, investigadores clásicos pues sospechaban de que se destinaban a aquella base todo lo referente a los accidentes ovnis ocurridos en los Estados Unidos, era para clonar la tecnología, y qué mejor lugar donde ya había un destacamento formado, como os decía, por ingenieros, científicos de diferentes especialidades para, como digo, poder duplicar cualquier tipo de aeronave o de arma que tuviera el enemigo. Y de hecho los MiG-21, que eran unos cazas que estaban a la vanguardia de la aeronáutica en aquella época de la Guerra Fría, los que fueron obtenidos en Corea, pues fueron enviados a la base de Wright Patterson para que fueran estudiados, analizados y duplicados. Además de clonar esta tecnología para hacer aeronaves o hacer, pues eso, algo muy potente, ¿desarrollan sus propios proyectos? ¿Tú sabes si tienen sus propios prototipos que también los pueden probar allí? Claro, es que al parecer muchos de los avances que se han logrado en el ejército estadounidense han partido de científicos y de proyectos que se han realizado en la base de Wright Patterson. Incluso, os voy a decir una cosa, hay un material, el nitinol, que se creó por científicos de la base de Wright Patterson, y es un material metálico que tiene memoria de forma, o sea que se puede modificar, pero si se le aplica calor vuelve a tener el aspecto original. Y todos recordamos que precisamente una de las cualidades que se achacaba a los materiales extraterrestres, entre comillas, que se habían recuperado en el desierto de Roswell, es que después de arrugarse ellos volvían a su forma original. Y el caso también muy importante relacionado con esta base, el caso Aztec. ¿En qué consistió? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, el caso Aztec también es muy curioso porque ocurre un poco después de Roswell, supuestamente, aunque también hay quienes indican que es una especie de señuelo para desviar la atención de lo ocurrido en Nuevo México, pero según le comentaron a este profesor de la Universidad de Florida, el que descubrió el asunto del hangar 18, en Aztec habían recuperado los militares un platillo volante en el cual había 12 seres muertos que fueron congelados
en la base de Wright-Patterson y decían que tenían 1,20 m de altura, la piel blanca, el pelo claro, ojos azules, la cabeza, el volumen craneal era bastante importante y desde muy temprano, desde prácticamente principios de la década de los 50, se rumoreaba que toda esa información, todo ese material se había guardado en el hangar 18. Fíjate, curiosísimo lo de este caso, pero ha habido gente que al margen de esos testimonios de los ufólogos, de los investigadores, Brad Steiger, también recuerdo Leo Springfield, también tenía investigaciones sobre el tema, pero alguien que haya visto esos convoys, esos camiones, esos coches con lonas que parecían tener algo dentro y que se llevaba ahí. Claro, porque fíjate, investigadores como Stanton Friedman, Kevin Randle, con los que he tenido la oportunidad de hablar de la cuestión y además han hecho varias publicaciones sobre el tema, pues indican que hay más de un centenar de personas, tanto vinculadas al ejército como vecinos de la localidad de Roswell y los alrededores, que hablan y denuncian lo que estás comentando, que en una época determinada y asociada a los supuestos estrellamientos ovni hubo un movimiento inusual de camiones militares que estaban trasladando algún tipo de material, pero para que la audiencia sepa concretamente de lo que hablamos, que no es simplemente una leyenda urbana, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Thomas Jefferson Dubois, que era la máxima autoridad militar de Nuevo México, tenía a su cargo todas las bases militares que se encontraban en este estado, y hay que decir que había una base en concreto, Roswell, que tenía armamento nuclear, para que nos situamos en la autoridad que tenía este hombre. Pues cuando sucede el supuesto accidente de Roswell, recibe una llamada desde el Pentágono por el general Clement McMullen, que le indica que lo ocurrido en el desierto de Nuevo México, en Roswell, sobrepasa su autoridad, que coja en vale todo lo que han recuperado en el rancho Foster y que lo envíen a la base de Wright-Patterson. Y este hombre, Thomas Jefferson Dubois, siempre indicó que se sintió molesto porque de alguna manera habían pasado de él, y él ni siquiera él, que tenía a su mando la única base militar de todos los Estados Unidos en aquella época que tenía bombas nucleares, se le permitió y ni siquiera llegó a conocer qué es lo que recuperaron en el desierto de Roswell. José Antonio, tú sabes que ha habido muchísima información y también desinformación sobre el tema Roswell, que ha habido muchísimas opiniones sobre el tan traído vídeo de la autopsia del supuesto extraterrestre. Tú, sobre todo este tema, ¿qué opinas? ¿Que realmente hubo algo, como estás comentando con tantos datos, que esta supuesta autopsia fue un poco como una cortina de humo para intentar tapar lo que realmente estaba pasando? ¿Cuál es tu opinión real? Bueno, con el paso del tiempo, cada vez los investigadores que más se han aproximado al núcleo o a las proximidades, pues indican que hay algo que todavía no se nos ha contado de lo ocurrido en Roswell. Hay que tener un dato, un detalle, que el gobierno norteamericano, en una de sus explicaciones que tuvo que dar ante la opinión pública en la década de los 90, ante la presión social y mediática de la sociedad que quería respuestas para todos estos rumores que hemos estado hoy hablando, pues llegó a admitir que las noticias y los avistamientos de el traslado de cuerpos de un lugar a otro se debió a que habían hecho unas pruebas con los muñecos dummy, estos que lanzaban desde los aviones para probar las caídas y los efectos de los paracaídas, porque no podían negar, y ese es el dato
con el que nos tenemos que quedar. Las autoridades, los militares, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos no podían ocultar que ya era un clamor de que había muchísimos testimonios de personas que habían visto el traslado de extraños cuerpos que habían recuperado en el desierto, y por tanto tuvieron que dar ese tipo de explicación, porque de alguna manera tenían que callar lo que ya no podían de ninguna manera negar, que había testimonio de gente que había visto extraños cuerpos. El misterio del hangar 18, ¿qué hay ahí? ¿Qué tipo de objetos extraños misteriosos no identificados se llevaron al lugar? El hangar 18 ha sido el tema que hemos tratado esta noche con un investigador de primera, con José Antonio Caravaca. Muchas gracias, José Antonio. A vosotros. Buenas noches.